Creo que más de uno de los que estamos acá ha escuchado esta parábola, a la cual, ¿cómo la conocen? La parábola del hijo pródigo. Pero en realidad es la parábola del Padre misericordioso. Porque si leemos bien atentamente, el personaje que resalta acá es el personaje del Padre. Pero bueno, no vamos a pelear, no vamos a cambiar lo que ya algunas Biblias tienen, ¿verdad? Porque algunas de sus Biblias, algunos tienen una Biblia y tienen el encabezado, ¿verdad? De seguro algunos dicen el hijo perdido o el hijo pródigo. El día de hoy, mis hermanos, el sermón está titulado Perdido, Arrepentido y Restaurado. Repitamos todos: perdido, arrepentido y restaurado. 3 condiciones. Vamos a trabajar, vamos a predicar bajo estas 3 condiciones el día de hoy. Mi deseo es que Dios toque su corazón, Dios toque su vida. Quiero ser bastante simple en el sermón, pero quiero ser también bastante conciso en él. Que usted se vaya edificado, que usted vaya de aquí con entendimiento. A través de esta parábola vamos a estudiarla, vamos a sacarle un poquito aquí, un poquito acá, de tal manera que usted sea edificado el día de hoy. En esta parábola hay 3 personajes principales. 1, el padre, el hijo mayor y el hijo menor. 3 personajes principales. Sabemos cuál es la tarea de un padre, ¿no? Velar por su familia. Cuidar que no le falte nada. Darle techo, alimento, vida espiritual, educación espiritual y educación secular. Brindarle todo lo necesario. ¿A quién? A los hijos. ¿Y cuál es la tarea de los hijos? Obedecer. ¿Verdad? Obedecer al Padre. Sujetarse al Padre. Mantener esa relación sabiendo de que la autoridad es el Padre. Y el hijo es simplemente un miembro de la familia que requiere cuidados hasta que llegue a una edad adulta, una edad en la que pueda valerse por sí mismo, pueda tomar decisiones correctas, pueda caminar por caminos seguros, porque si no se espera hasta ese momento, puede equivocarse. Y quiero usar esta parábola para que reflexionemos, para que tomemos conciencia de lo que nosotros hacemos como hijos. No como padres solamente, sino como hijos. Y no hijos de nuestro Padre terrenal, sino hijos de nuestro Padre celestial. ¿Cómo somos? Entonces, los 3 personajes principales en esta parábola son el Padre, que representa a Dios, el Hijo mayor, el Hijo menor, que representan a la humanidad. El mayor representa a los que obedecen la palabra de Dios y el menor representa a los que desobedecen la palabra de Dios. Entonces tenemos esta escena. El padre, que representa a Dios, los 2 hijos representan a la humanidad, el hijo mayor representa al que obedeció, el hijo menor al que desobedeció. En términos más teológicos, vamos a decirlo así, los hijos mayores representan a la descendencia judía y los hijos menores representan a las naciones, a los paganos, ¿verdad? Ahora bien, desarrollemos este sermón. Del versículo número 11 comienza esta parábola hablando de un hombre que tenía 2 hijos.
Existe una razón del por qué Jesús hablaba parábolas. Hay varias parábolas en la Escritura, no solamente esta, sino está también la parábola del sembrador, que Dios quiere dar a conocer un mensaje a través de algo tan simple como una acción, algo que los hombres de aquella época conocían, que era la labranza. ¿Por qué el Señor narra esta parábola a quienes lo escuchaban? La razón la tenemos en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 2, y quiero que lea conmigo la razón, porque no puedo explicarle la parábola si no entendemos por qué de la parábola, y la parábola tiene su razón. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. La razón por la cual Jesús narra 3 diferentes parábolas para explicarles una sencilla razón: que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y los fariseos y publicanos y todos aquellos hombres que conocían la ley de Dios, o sea, lo que era el hijo mayor de la casa del padre, despreciaban al hijo menor, aquel descarriado, aquella humanidad perdida. Pero que el amor de Dios vino a manifestarse a ambos hijos, al obediente como al desobediente. Al obediente porque por su obediencia, al desobediente por su amor de padre, no queriendo que su hijo continuara en esa condición, sino que vuelva a su casa. Entonces, como hubo un desacuerdo entre los fariseos, era una secta religiosa que se oponía a que la palabra de Dios se predicara a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Todos aquellos que no pertenecían al linaje de Abraham o al linaje de Jacob, en otras palabras. Si nosotros hubiéramos estado en ese pueblo, nosotros hubiéramos sido los criticados. Porque Jesús dice que les predicaba a ellos. El versículo número 2, versículo 1 lo dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos no estaban de acuerdo y decían de Jesús, ¿qué decían? O sea Jesús, a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces Jesús, para tratarlos a ellos, para explicarles por qué lo hacía, no tenía por qué explicarles, pero el Señor siempre lo hacía porque Él quería salvarlos aún a los fariseos. Quería que conocieran el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay acepción de personas. No hay blancos, ni negros, ni altos, ni bajos, ni europeos, ni judíos, ni centroamericanos. No hay. En el reino de los cielos todos pueden entrar, ricos, pobres, todos. Y Jesús vino a eso, a ofrecerles a todos el reino de los cielos. Pero los fariseos no querían. Ellos se lo querían solo para ellos. Entonces Jesús les enseña la parábola, una de ellas, la del hijo pródigo. ¿Comprenden? Hasta ahí vamos bien. Bueno, esta parábola tiene 3 escenas, las que voy a explicar. 3 escenas vamos a ver en esta parábola. La primera, el pecado y la rebeldía. Primero centrémonos en esto, el pecado y la rebeldía, que lo vamos a encontrar en el versículo número 12 y 13. Vaya conmigo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo,
el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La primera escena relata cómo es que la desobediencia y la rebeldía aparta a un hijo de su padre. En este caso, el hijo menor que le reclamaba a su padre lo que a él supuestamente le correspondía. Muchos dicen que era dinero, pero yo me quedo con lo que dice la Biblia, que son bienes. Y bienes puede ser muchas cosas. En aquellos tiempos, por ejemplo, podía significar ganado, ovejas, bueyes, gallinas, camellos, etcétera, ¿verdad? Y lo que sucedía es que el hijo reclamaba lo que no tenía. Porque acuérdese, nosotros como padres, pensemos como padres, ¿verdad? Cuando usted comenzó su vida marital, empezaron a trabajar con el esposo o la esposa y el esposo para adquirir bienes. Compraron casa, si tienen casa, compraron un carrito, compraron muebles, sala, y todo es producto del esfuerzo de dos personas, el padre y la madre, o el matrimonio. Pero de repente vienen los hijos, y los hijos nacen, y el padre y la madre empiezan a invertir en los hijos. Que pañales, que leche, que vestuario y luego educación. Entonces el niño va creciendo, pero además les dan que un teléfono y esos gustos, ¿no? Entonces el hijo crece y va haciendo de esas cosas su pertenencia. Se va apropiando de todo eso. Se apropia de la cocina, se apropia de la sala, se apropia de su habitación donde duerme. Y si algo no le gusta, se enoja y reclama, ¿verdad que sí? ¿Por qué no me movieron eso en la sala si yo lo dejé ahí? ¿Dónde está mi teléfono? Y si el padre le dice, o la madre, tiene tu cama, no, yo no la voy a atender. Entonces todo eso, el hijo se lo apropia creyendo que es de él, pero en realidad no es de él. Nada le corresponde. El techo donde vive no es de él, aunque sus amigos le digan, ven a mi casa, ¿verdad? ¿Te gusta mi teléfono? ¿Te gusta mi mochila? Mira mi cuarto. Y todo lo hace propio, pero en realidad le pertenece a aquel que lo pagó. ¿Quién es? Papá y mamá, ¿cierto? Entonces, si este hijo en un momento dice, ya me quiero ir de la casa, así que dame todo lo que es mío, me llevo mi cama, me llevo mi teléfono, me llevo mi laptop, me llevo mi mochila, ¿qué le diría a usted como padre? Hijo, lo único que te vas a llevar y te voy a regalar es tu ropa para que no salgas desnudo, porque hasta eso yo lo pagué. Pero nada te corresponde, ¿verdad? Ahora, vamos a la historia que estamos leyendo. El hijo, en la escena que estamos, la primera escena es la desobediencia y el pecado. El hijo reclama a su padre lo que no era de él. Pero el padre, porque el padre representa a Dios, que es un Dios de amor, a pesar de que no tenía nada el hijo, le da lo que él consideraba que era de él. Se lo entrega en sus manos, ¿verdad? Entonces, este hijo, cuando tiene todo en sus manos, va y empieza a vender sus bienes, empieza a cambiarlos, tal vez a cambio de ¿qué? De lo que él ahora sí le quería. Por ejemplo, dentro de sus bienes habían ovejas, pero para pedir irse tuvo que suceder algo en casa. Tal vez el hijo ya estaba inconforme de estar bajo la sujeción del papá, que se tenía que levantar temprano a dar pasto a las ovejas, a llevárselas a trabajar, o qué sé yo, darle agua a los bueyes, a los camellos, no sé, responsabilidades de la casa.
¿verdad? Entonces, muchos de los hijos se van porque no quieren responsabilidades en la casa. No lo dice la historia, pero podemos nosotros asumir. De tal manera que cuando ya tiene aquello que le causaba molestia y trabajo, va y lo cambia por aquello que no le va a causar a él supuestamente molestia y trabajo, sino que placer. ¿Verdad? Ahora es placer, lo cambió la molestia, cambió el trabajo y la responsabilidad por la libertad o el libertinaje de hacer lo que bien quiera lejos de casa. Pero la Escritura nos enseña y nos dice que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿quién de los dos sabía que estaba perdido? ¿El padre o el hijo? El padre. Porque el padre conocía a su hijo. Y él sabía que lejos de su casa, con esas pertenencias, se iba a volver loco e iba a empezar a malgastar sin tener sabiduría, sin tener entendimiento en cómo administrar esos bienes, porque hasta la fecha eran administrados por el padre. Pero ese hijo se fue y empezó a destruir lo que tenía, viviendo perdidamente. En el mismo capítulo, solamente que en el versículo 30 dice: pero cuando vino tu hijo, o sea, el hermano le está hablando a su padre, que ha consumido tus bienes con rameras. Miren qué consumió los bienes. Su hijo lo dice, con rameras, o sea que andaba pagando mujeres para pasársela bien. No solo hacía eso, podemos pensar cosas peores. ¿Por qué? Porque estaba viviendo perdidamente. Ahora, en nuestros tiempos, claro está de que nosotros no tenemos bienes que pedirle a nuestro Padre. Pero sí nos dio bienes nuestro Padre. Como les dije, no pensemos en nuestro Padre en sangre, sino nuestro Padre celestial. También nosotros venimos a ser de Dios, pero llega el momento en que algunos ya no quieren estar con Dios. ¿Por qué? Por las responsabilidades, por la presión, porque hay una vida diferente, porque el Padre es exigente, porque Dios es exigente. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos y quiere que nos sometamos a su voluntad, pero a veces, como el hijo perdido, le decimos a Dios, o las personas le dicen a Dios: yo también me quiero zafar, me quiero escapar de estas responsabilidades, porque ya no quiero estar que orando, que leyendo, que yendo al culto, que yendo a los estudios bíblicos, que ayunando. ¿Qué es eso? Ya me cansé y no pasa nada. Mira mi vida cómo está. Mejor me voy. Dame de mis bienes. ¿Y cuáles son esos bienes? La vida, los dones, los talentos que Dios nos dio a nosotros. Porque Dios nos ha dotado a todos de talentos y de dones. Algunos no los han descubierto, pero todos tenemos dones y talentos. Porque Dios no hizo un robot sin programar. Dios hizo una persona a su imagen y a su semejanza, y todo en Dios tiene propósito. El bebé que viene en camino, aunque sea hijo de una madre abandonada por su esposo o hijo de una violación, ese niño trae un propósito en esta vida. Pero a veces, como el hijo perdido, quieren escaparse, quieren salirse de la cobertura del hogar de Dios, porque quieren libertinaje.
Quieren disfrutar de las cosas que satisfacen a la carne. Ya no queremos orar. Entonces, ¿qué queremos? Pues baile, pues esto y pecado. Y como el hijo perdido, hasta sexual, pecado sexual. Hay muchos en la actualidad en esos pecados, ¿verdad? Y apartados de Dios, alejados de Dios, viviendo perdidamente. Usted ve en la actualidad cantantes que sus canciones están dirigidas a diferentes cosas y Dios les dio el don de cantar, pero no se los dio para que canten a esas cosas, sino para que canten a Dios. Pero ¿qué pasó? Que agarraron sus bienes y se los cambiaron a alguien más por fama, por dinero. ¿Se dan cuenta? Cómo el hombre cambia la gloria de Dios por cosas materiales, por cosas terrenales. Entonces, la primera escena encontramos el pecado que viene con la desobediencia y la rebeldía. El hijo rebelde que no quiere estar más sometido a su casa y se va y se pierde. Quizás alguno de los que están acá sea ese hijo perdido. Quizás alguno se haya apartado de Dios, alguno no haya considerado seguir más o no haya considerado, no quiera estar bajo el abrigo del Altísimo porque parece que es aburrido. Porque algunos ven que estar bajo las alas del Omnipotente, estar bajo las alas del Altísimo es aburrido, estar bajo la cobertura de Dios, qué aburrido es estar en la iglesia, puro orar, puro cantar, puro ir a congregarse. No, en cambio aquí la pasamos requete rico, bailamos y hacemos esto y hacemos. Nadie nos dice nada, nadie nos dice qué vamos a comer ni qué vamos a vestir. Aquí libre. Pero las consecuencias de eso son graves. Y lo que el padre quiere evitar desde el principio es que el hijo sufra por las malas decisiones. ¿Verdad que sí? Como padres queremos eso. Evitar que nuestros hijos sufran por sus malas decisiones, por su desobediencia. Pero ya pasó, el hijo se fue, el hijo está viviendo perdidamente. ¿Cuánto tiempo? No sabemos en cuánto tiempo se acabó todos los bienes que al padre le costaron tanto tiempo adquirir. Hay hijos que en casa son criados excelentemente, buena educación, ética moral, respeto, vida espiritual, pero también como el hijo se van y se pierden y lo cambian por basura y empiezan a vivir perdidamente. Tantos años que le costó al padre, a la madre, oración por él, ayunos por él, llevarlo, vestirlo, darle lo mejor para que fuera un hombre de bien y terminó perdido, tirando a la basura todo el esfuerzo de sus padres. Así de injustos pueden llegar a ser algunos con Dios, apartándose de la mano de Dios. Que Dios, cantamos un canto que decía, Dios ha sido bueno. Y no ha sido bueno porque lo merezcamos, sino porque Él en su naturaleza es bueno. Él no puede ser malo. Si algún castigo merecemos es por nuestras acciones, no porque Dios quiera castigarnos por gusto. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo cómo está la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo? Vamos con la primera escena. Ahora, tenemos al hijo perdido, tenemos al hijo allá malgastando sus bienes, como también a la humanidad lejos de Dios, malgastando su vida. No sé si alguna ocasión se ha dado cuenta de que las personas que están en vicios envejecen más rápido que una persona que está en Cristo Jesús.
Hay jóvenes, hay señoritas que prueban el mundo de las drogas a temprana edad y su aspecto físico es como una anciana. Su cuerpo está malgastado y en cualquier momento le va a cobrar la factura con alguna enfermedad mortal. Porque cambiaron el bien de Dios por la satisfacción que Satanás ofreció. Entonces, nosotros debemos de ser sensatos, más entendidos, comprender lo que esta palabra nos está enseñando, lo que Jesús quiso decirles a esas gentes. La segunda escena es el arrepentimiento por causa del sufrimiento y la necesidad. Mientras no hay necesidad, mientras no llega la necesidad ni el dolor, muchos siguen lejos de Dios. Muchos no les interesa volver a Dios. Muchos no quieren saber de Dios porque todo va bien, pero cuando llega la necesidad, llega el dolor, la tragedia, entonces viene el arrepentimiento, que es la escena número 2, que la leemos en el versículo número 14 al 16. Y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Después de que este hijo se había perdido, después de que se había ido, porque que Isaías dice, por ejemplo, Isaías capítulo 53:6, dice lo siguiente: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así dice Isaías 53:6. Todos nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino. Este joven se apartó, pero cuando lo terminó todo, porque el desperdicio nunca se mantendrá por siempre. Cuando uno desperdicia algo, no va a durar, se va rápido, como agua entre las manos. Este joven no supo administrar lo que recibió y lo perdió. Y cuando lo perdió, dice que en aquel pueblo donde él vivía vino una hambruna. Y cuando vino la hambruna, él empezó a faltarle que comer, porque ya se lo había gastado todo. Y cuando le empezó a faltarle que comer, entonces el estómago le empezó a reclamar: dame de comer, dame de comer. Ya no le interesaba satisfacción personal. Ya no le interesaba andar con las prostitutas. Ya no le interesaba andar en el pecado. Ya lo que quería ahora es comer. Era lo único. ¿Por qué? Porque sin comida el hombre se muere. Puede tener los lujos que quieran. Puede tener las cosas materiales que quieran. Pero si no tiene alimento, ni modo que se coma la puerta de un Ferrari. Ni modo que agarre la llanta, el caucho, como le llaman a otros países, y empiece a comer hule. No se puede, necesita comer. Para entender esto, cuando la persona está lejos de Dios en su pecado, que piensa que el pecado lo está alimentando, va a llegar el momento que se da cuenta de que eso nunca lo alimentó y en verdad necesita a Dios. Y no lo va a encontrar en sus pecados. Cuando vengan los problemas. ¿Cuáles son esos problemas que pueden llegarle en estos tiempos? Algún accidente. Que viene del party bien ahí, bien emocionado, que de haber pasado la rico en el baile o en el antro, en lo que sea, y viene bien happy, bien alegre, ahí bien emocionado. Ya, qué buena estuvo la fiesta, y ¡pum! Un accidente.
Y ese accidente lo dejó medio muerto y ahora está en el hospital. Y ahora se da cuenta que lo que necesita es a su padre. Porque aquellos a quienes frecuentaba o esas cosas que le causaban satisfacción no lo pueden ayudar. ¿O sí? ¿Verdad que no? Las bailarinas o el lugar donde se encontraba, la clase de pecado que estaba, podrán llegar al hospital, pero no lo van a sanar. No le van a restaurar los huesos fracturados, todo, ¿verdad que no? Lo que necesita ahí es otra clase de ayuda. Entonces es ahí cuando viene el arrepentimiento por el sufrimiento y la necesidad. Hay quienes no buscan a Dios sino hasta que topan con pared, hasta que ya no le hayan salida ya, ¿verdad? Cuando ya tienen el agua hasta por aquí, o como dicen, la soga en el cuello, ya lo tienen apretadito, miren. Hay quienes buscan a Dios hasta cuando ya les va mal, como el hijo perdido. Pero Dios nunca ha querido eso. Comenzó a faltarle y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre fue a buscar responsabilidades. Lo que despreció, ahora lo necesitaba porque se daba cuenta que era lo que quería para poder sobrevivir. Y empezó a buscar trabajo. Y le dieron trabajo, pero le dieron trabajo cuidando cerdos, dándoles de comer. La historia es una historia relatada a los judíos. Y los judíos en su ley tenían prohibido comer cerdos o todo lo relacionado con el cerdo porque era inmundo. Era despreciable el cerdo para ellos y para algunos en la actualidad es despreciable. Entonces Jesús lleva al extremo la condición del hijo perdido por su desobediencia y su rebelión. De tal manera que ahora dice que hasta con lo abominable tiene que juntarse con tal de ¿qué? De sobrevivir por haber dejado a su padre. O sea, ¿qué quiere decir? Más hundido está. Porque para ese hijo el hecho de estar con los cerdos, a pesar de que estaba ahí, no era grato porque era abominable para él. Era lo que en su casa le habían dicho, mira, esto es despreciable. Y ahora estaba con lo despreciable. ¿Por qué? Porque se había hecho un despreciable igual que los cerdos. La desobediencia de la persona lo va a llevar a condiciones despreciables. Lo que despreciaba ahora le va a tocar a él. Muchos les ha tocado eso. Desprecian a una persona por su condición y resulta que al rato están como él. ¿Cierto? Por eso no es bueno burlarse de las personas. Si usted ve un discapacitado, no se burle. Si ve a una persona en algún pecado, algún vicio, no se burle. Porque estamos en una cuerda en la que cualquiera puede caer. Lo que tiene que hacer es orar por esa persona y pedirle que por favor, Señor, no me permitas a mí caer así, pero ayúdalo a él. Que él vuelva en sí, que él se arrepienta. Porque es lo que necesita el hombre, arrepentimiento. A veces criticamos a los que andan en esas condiciones, ¿verdad? No tenemos por qué criticar, porque gracias a la misericordia de Dios nosotros estamos bien, porque Dios nos tomó a tiempo. Otra hubiera sido nuestra historia sin Dios. Ahora hay otros que necesitan a Dios. Ayudémosle a esas personas, porque también sufren, aunque parezcan que van bien, no, en su soledad, en su noche, es cuando empiezan a verse las difíciles. Estos jóvenes que parece que se divierten aquí por allá. Cuando están con los amigos hay diversión. Los asesinos, cuando tienen un arma en la mano, todo aquel que hace pecado, no importa qué clase, mientras tiene el pecado, pero cuando está solito, indefenso, se da cuenta que hasta a llorar se pone y quiere que la noche pase rápido.
para ver el día y volver otra vez a las andanzas. Pero cuando la cosa es difícil, es tanta la consecuencia de la maldad, que termina la persona siendo un despreciable, no para el padre, sino para él mismo y para la sociedad. Porque el padre no sabía lo que le estaba pasando. El padre se imaginaba que estaba mal, pero no se imaginaba que estaba mal. Y si un día va por el pueblo y lo ve y ve a su hijo apacentando cerdos, el padre es capaz de meterse con los cerdos y darle la mano, porque así es Dios. ¿Sí o no? Porque es tanto el amor del padre. Pero el hijo tiene que recapacitar. Entonces, la segunda escena la encontramos en qué? En que el arrepentimiento tiene que venir. Pero tiene que venir el sufrimiento para quienes se apartan así. Por eso no hay necesidad que nos pasen estas cosas. No hay necesidad que andemos o que ande la persona con los cerdos. Hoy le hablo a algunos de ustedes. No hay necesidad que les venga la tragedia para que se acerquen a Dios. No hay necesidad. Porque pareciera que no, yo salgo de cualquier cosa. Se oye fácil, se dice fácil, pero vaya a un hospital y pregúntele al montón de pacientes que están ahí, ¿qué les gustaría? ¿Qué tan fácil es estar ahí? O los que están en las cárceles, visitar a las cárceles, a los presos, preguntarles qué tal se siente estar en la cárcel. Se darán cuenta que le dirán, yo quisiera salir de acá, pero estoy pagando una cadena perpetua. O en el hospital, por andar haciendo pecado, ahora tengo un cáncer, ahora tengo una enfermedad venérea, tengo un problema mortal, tengo sida o sífilis o cualquier otra enfermedad que consiguió viviendo perdidamente. Otros por andar en gangas, andar en pleitos, ahora lo balearon y está peleando por su vida. Y Dios no quiere que la persona llegue, Dios no quiere que usted, alguno de ustedes, llegue hasta ese punto. Por eso es que tiene que atender la voz de Dios ahora que está llamando. Ahora que está haciendo esa atención, le está llamando la atención a tiempo. La tercera escena, continuamos con la segunda escena, no he llegado a la tercera. La segunda escena también comprende en el versículo 17 al 29. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven estaba realmente arrepentido, porque cuando hay arrepentimiento, no importa en qué posición me tengan que recibir con tal de que mi padre me perdone. Él era el hijo, ¿verdad? Del padre. Pero cuando volvió en sí, cuando sus sentidos, cuando reaccionó del estilo de vida que llevaba, se dio cuenta que, ¿yo qué hago acá? Tan bien que me iba con mi padre. Allá sí me levantaba a apacentar las ovejas, no cerdos. Pero antes de irme, me desayunaba y almorzaba y cenaba. Y yo no cocinaba, sino que los jornaleros, los empleados de mi padre son los que preparaban las cosas. A mí solo me servían. Y ahora tengo que estar aquí queriendo comer algarrobas, comida de puercos, y no me dan. Mire qué tan baja condición. Entonces este reaccionó y se arrepintió. Ay, me arrepiento de haberme salido de mi casa. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Robar no puedo. Matar tampoco. Lo que tengo que hacer y lo más sensato es ir a la casa de mi padre, volver de donde salí y ver si mi padre tiene misericordia y compasión de mí, a ver si todavía me ama. Pero por si las dudas, no voy a ir en la condición de hijo, porque no merezco ser hijo. Con lo que le hice a mi padre,
Yo no merezco ser su hijo ya. Ese es arrepentimiento, ¿verdad? No ir con esa, soy su hijo y me tiene que perdonar porque me tiene que perdonar. No, sino que humillarse, decir, Padre, como una persona que se aleja de Dios, quizás vive lejos de Dios y hoy puede acercarse a Dios, hoy puede volver como ese hijo y decir, Padre, yo sé que he hecho tantas cosas malas, me he apartado de ti y he hecho esto y lo otro y etcétera, etcétera, pero vengo a ti, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Ese es arrepentimiento. No, Señor, restitúyeme porque tu palabra dice y que yo aquí. No, eso es orgullo. Yo tengo que reconocer que le fallé al Dios de la gloria, que me tenía todo en las manos, todo cuanto podía necesitar, todo lo tenía yo, al alcance de mis manos, solo de estirar mis manos. Ahora tengo que volver arrepentido y en otra condición. Tengo que ir con la condición de que todo lo que me vaya a dar, tengo que trabajar para recibirlo. Porque despreció lo que era gratis. Ahora tengo que trabajar para valorar lo que voy a recibir. Hay hijos que como nada más extienden su mano así, todo lo tiran. No cuidan sus cosas. ¿Verdad que sí? No cuidan nada. Fácil es quebrar esto, quebrar aquello, quebrar. Fácil, porque no les cuesta. Pero cuando ya les empieza a costar, no quieren que nadie lo toque. No lo toques, es mío. No lo toques. Préstamelo. Te lo presto, pero cuidado, y ahí está mirándolo, a ver que no lo raye, a ver que no lo dañe, a ver que no mande. Porque les costó, ¿verdad? Pues el hijo quería regresar con esa intención de que ahora tenía que trabajar para que ganarse la confianza de su padre, arrepentimiento, saber que ya no era digno, pero ahora para comer tenía que trabajar. No era fácil. Por eso los hijos no se salgan así, los que creen en el Señor no se vayan porque regresar les va a costar. Así como les está costando a muchos. Hay un choque. Satanás no los quiere soltar. Satanás representa ¿a quién? Al dueño de los cerdos. Aquel, como tiene un empleado que le está trabajando por nada, por un mínimo, porque lo necesita. Y cuando se quiera regresar, le va a poner, no te vayas, mira que aquí hay muchos cerdos que alimentar. Así es Satanás. Cuando una persona quiere abandonar su grupo, empieza a ponérselas más complicado. Pero el hijo va de camino ya. Dijo, voy y le diré a mi padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser tu hijo, pero hazme como uno de tus peones, uno de tus trabajadores, aunque sea eso, hazme algo, Señor, pero Padre, pero quiero estar en tu casa es bendecida, mira tus jornaleros comen mejor que yo. Bajo tu cuidado tus jornaleros están en mejor condición en la que yo estoy. Y yo que soy hijo. ¿Por qué? Porque Dios cuida. Dios cuida de todos. Dios no deja a nadie. Hay que darse cuenta del amor tan inmenso de Dios por la humanidad. Es un amor inmenso que a veces el hombre no valora. Que cambia por las cosas que satisfacen temporalmente ciertas emociones. ¿No es cierto? Temporalmente. Porque sigue la necesidad de un cambio, sigue la necesidad de llenarse, de ser saciado, pero no se logra de esa manera. Tiene que ser en la casa del Padre, porque lo que el Padre tiene sacia, lo que el Padre da bendice, es bendición de verdad. Lo demás es superficial. Tarde o temprano se van a dar cuenta que es superficial. Si no lo quieren hacer hoy, tarde o temprano van a reaccionar.
¿verdad? Gálatas 6, 7 al 8 dice lo siguiente. Muy bueno es Dios con nosotros. Alabamos el nombre del Señor y alabamos a Jesús por su bondad, por su amor y entregar su vida por nuestras vidas. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra o sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiero que queden claro bien esto. Las tragedias que al hombre le pasan no es porque a Dios es malo y Dios lo quiere así, es porque el mismo ser humano se aleja de Dios y la consecuencia no se tarda. Por eso la Escritura dice: todo lo que el hombre sembrare, segará, porque Dios no puede ser burlado. Si siembra para su carne, espere recibir esa corrupción de la carne. Si está sembrando solo para su satisfacción personal, al final va a resultar pagando por eso. No es culpa de Dios, no es culpa del Señor, ¿verdad? Y el número 3 es cuando entra el personaje principal de esta parábola, que es Dios. Y me refiero a la escena del perdón y la misericordia y amor de Dios. Esto lo vamos a leer en el versículo 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto, o muerto era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta escena comprende el amor incalculable de Dios por la humanidad, por el perdido. No solo por los que están en casa, porque el hijo grande se quedó en casa, sino Dios no muestra el amor solo por uno, muestra el amor por otro, que cuando alguien vuelve a Él, se hace una gran fiesta. Maten el becerro gordo, maten lo más gordo, vístanle como a hijo, no lo vistan como jornalero, aunque viene arrepentido, queriendo ser jornalero, pero él es hijo. Vístanlo como hijo y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Estaba perdido, ahora vuelve. Esta escena relata el amor y el perdón de Dios. La misericordia y el amor son dos grandes atributos de Dios. Dentro de los varios atributos que existen, también está la justicia de Dios, que Dios paga conforme a nuestras obras, pero primero muestra su misericordia. Y hoy está mostrando su misericordia. Pero va a llegar un día en que su misericordia la dejará a un lado y aplicará su atributo llamado justicia, el cual juzgará a todos como deben. El que no quiso regresar a casa a tiempo, sino que se quedó y la casa se cerró, va a regresar a juicio. Y lo van a sentenciar a juicio. Y va a ir al infierno. Por haber despreciado al Padre, por no haber sido agradecido con Dios por todo lo que Dios le dio, y además los años de misericordia que Dios tuvo y no lo consumió. Y lo levantó cuando clamaba, a pesar de que falló, buscaba y clamaba, y lo escuchó y se volvió a ir. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que permite que el hijo que venía después de haberse gastado todo lo que no merecía,
volver a casa y volver a su cuarto, a su habitación, y a que los jornaleros le volvieran a servir. Los jornaleros representan a los ángeles, aquellos que están bajo la autoridad de Dios para ayudarnos a nosotros, porque los ángeles nos ayudan a nosotros. Los que somos hijos de Dios nos ayudan cuando lo necesitamos. Dios envía a sus ángeles para que nos sean la fuerza, nos sean apoyo. Así como cuando Jesús oraba, cuando Jesús estaba en el desierto y pasó la tentación, dice que ángeles venían y le servían a Jesús. Él era Jesús, a nosotros nos ayudan. Lejos de Dios, no podrá el hombre ser feliz. Jamás, aunque lo intente, aunque lo quiera, no podrá ser feliz. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta del grande amor que Dios tiene para con nosotros, para con usted? Es grande, es rico en misericordia. No despreciemos esa misericordia. No despreciemos ese amor. Que Dios es paciente, sí, pero tiene una fecha de caducidad. Su paciencia no la probemos, porque puede que hagamos malos cálculos. Por eso es necesario que hoy reconozcamos que necesitamos de Dios. Reconozcamos que así como hay perdidos, como hay gente lejos, también dentro pueden haberlo. Dios es rico en misericordia. Lucas 15:10. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, que por muchos justos, que no necesitan arrepentimiento. Cuando un alma regresa a Dios, cuando ese hijo regresa a Dios, así como aquel padre de la parábola hizo fiesta e hizo matar al becerro gordo, y hubo comida y hubo alegría, invitaron a las personas, a los amigos a regocijarse por ese hijo que había vuelto. Así en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, los ángeles también en el cielo hacen gran fiesta por ese pecador que vuelve. Ese hijo que se había ido regresa al brazo. Mire cómo dice, qué bueno es Dios. Mire, que cuando vio el hijo aquel lo reconoció, y no era el mismo que se fue. Cuando se fue con vestiduras de hijo, limpias. Pero cuando vino oliendo a cerdo. Quizás con pedazos de algarrobas aquí en el traje, todo asqueroso, todo sucio. Pero aún así su padre dice que corrió y lo abrazó. Yo no sé si usted haría lo mismo con alguien que huela así de feo. Cuando en una ocasión, hace un tiempo, como testimonio le voy a contar esto, fuimos a comprar un pastel a una panadería. Era el cumpleaños, no sé si mi esposa o de alguien. Y salí con un hermano, y estando en la panadería, estábamos ahí cuando estaba una persona, un alcohólico, ojos bien rojos, casi morados y todo demacrado, estaban ahí pidiendo dinero. Y se acercaron a nosotros, y yo le digo: mire, dinero no le voy a dar, pero comida sí. Hay un menú en la pantalla, pida lo que usted quiera, yo se lo pago, incluso de su compañero también. No, yo quiero dinero. No, le digo, no puedo, porque yo sé en dónde va a invertir usted su dinero.
Comida sí le doy, no le niego la comida, ordene lo que quiera. Y no quería. El otro sí pidió, el otro más listo. Digo, yo sí quiero. Pues ordénelo, yo le pago, yo se lo pago. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no mejor nos acompañan a la iglesia? Tenemos una actividad allá, vénganse. Oh, vienes de iglesia, dice la persona que me habló primero. Sí, vengo de iglesia. ¿De qué iglesia? Oh, de iglesia tal, la iglesia apostólica. Oh, yo también iba a la iglesia apostólica. ¿Qué? Digo, ¿y qué le pasó? No, dice el pecado, hermano. Tiene una mujer, era de Guatemala. Yo tenía una mujer en Guatemala y vine acá, yo ministraba, yo tocaba el teclado en el ministerio de alabanza de la iglesia, pero me enredé con una mujer aquí y el diablo me ató y he intentado salir por meses y meses y no puedo, hermano. Y le digo, mire, le digo, para Dios no hay nada imposible, pero tiene que poner su parte. ¿Qué tal si vuelve? Vamos hoy mismo allá y se va al santuario, ahí arrepiéntase y llórele al Señor y pídele perdón y yo lo voy a ayudar a restaurar. Si usted quiere eso. ¿De verdad? Sí. Ay, pero como que no. Pero de todo modo, digo, aquí está mi tarjeta. Le dejé mi tarjeta y le dije, si usted quiere, llámeme. En cualquier momento, llámeme. Y le ordené su comida y nos venimos. Llegando acá, me llamó. Hermano, sí necesito ayuda. Quiero ir al templo, quiero ir allá. Y lo fui a traer y vino y entró y se paró acá, precisamente acá. Y se quedó viendo los instrumentos y se puso a llorar. Pero a llorar así como llora un niño. Y dobló sus rodillas acá y me dijo, yo sé que no me dejarías tocar el teclado, pero ¿me dejas? Digo, no puede hacer eso. Pero sí puede humillarse ante Dios y pedirle perdón. Y se puso ahí, no quiso bajarse, no quiso que lo llevara. Lo llevé a la casa. Le fui le dije, ven, báñese. Fui a la Goodwill a comprarle ropa, zapatos y todo. Le preparé una cama en el basement. No es habitable, pero ahí hicimos algo para ayudarle. Y aquí le vamos a ayudar. No se preocupe, le vamos a ayudar en el nombre del Señor. Al día siguiente se escapó. Era tanta la cadena, tan fuerte la cadena que el diablo había tendido en sus pies, que lo jalaba al vicio. Volvía otra vez. Yo regresé en la tarde, el día que supe que se fue, porque mi esposa me contó. Regresé y me fui a recorrer los lugares donde podían estar. Andaba con mi carro mirando dónde está. Ay, cuando lo vi le dije, Alfredo, ¿qué pasó? ¿Por qué salió de la casa? No, es que no puedo. Dice, no puedo. Ándale, usted puede, súbase el carro, vámonos a la casa, va a comer, a cenar. Y se va a cambiar. Y se subió y lo llevé a la casa. Al siguiente día se volvió a escapar. Y regresando al trabajo lo volví a buscar y no lo encontré. Eso sí, busqué más porque donde fui no lo encontré. Fui a otro lugar, no lo encontré. Me fui en mi carro, todo el centro de Elgin y no lo encontré. Hasta la fecha no lo he encontrado. Es tan duro el castigo, es tan dura las consecuencias. Piensa uno que no. Piensa que uno que lejos de la casa del Padre uno va a estar bien. Uno no va a estar bien jamás, jamás. Aunque tenga dinero, fama, eso lo pueden comprobar artistas, cantantes, gente de dinero. Jamás les da la felicidad que un hijo de Dios puede tener en su corazón. Por eso es que Dios está llamando, Dios está hablando. Y ahora no solo a aquellos, sino déjeme decirle que en casa también pueden haber perdidos. No solo fuera de casa. ¿Por qué? Porque el Señor refirió otra parábola y la voy a leer en el mismo capítulo 15 de Lucas, versículo 8 y 9. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. No solo también el que está afuera necesita de Dios, el que está adentro, porque puede que haya dentro de la casa perdidos, como esta mujer que había perdido su moneda, la había perdido dentro de la casa.
¿Y cómo es que alguien puede estar perdido dentro de la casa? Sí, cuando ya no tiene deseos de servir a Dios, está y viene, pero ya no tiene ganas de servir a Dios, ya no tiene ganas de orar, ya no tiene ganas de ayunar, de leer la Biblia, ya no tiene ganas de ir a la iglesia. También se pierde adentro, y ese tiene que volver como el hijo pródigo a su padre y humillarse y pedirle perdón. Tal vez no ha salido, pero está perdido. Y yo quiero hablarle a ustedes y a los que nos miran por la transmisión. Tal vez alguno no esté lejos de su padre, pero está adentro y aún así está vacío. No disfruta de lo que Dios le ha dado porque está lejos su corazón. Su cuerpo está adentro, pero su corazón está lejos. Este también tiene que volver. Este también tiene que regresar a Dios. Y Dios, que es amoroso, Dios que tiene compasión y misericordia, como dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos y amigos, el deseo de Dios por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, es que le conozcamos, que veamos cuán bueno es Dios. Pero cuán ingrato podemos llegar a ser nosotros cuando no valoramos lo que Dios nos da. Cuán ingratos podemos llegar a ser nosotros al despreciar ese amor tan grande que Dios nos dio al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Y que todos estamos necesitados, como el que está afuera y el que está dentro. Porque todos somos humanos, somos personas y nos podemos desviar. Pero el amor de Dios, que es de Dios, jamás se consume, jamás minimiza. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, esperando que todos nos acerquemos a Él con sinceridad de corazón, con una buena voluntad. Vamos a ponernos en pie, la hora ha avanzado. Y me gustaría hacer la invitación como lo hice hace 8 días. El domingo pasado pasó aquí Sebastián, que no está con nosotros.